responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Les comentaba en mi cuenta de Twitter la semana pasada que en el año 2002, al finales del año 2002, escribí un artículo cuyo título fue El odio nos llevará a Ruanda. Ese artículo lo escribí en ocasión de haber hecho una investigación sobre los sucesos del 11 de abril. Allí vi cómo se sembraba el odio días previos a esos sucesos desde hace varios meses. Cómo se en los medios de comunicación, en cadena de radio y televisión, se había despedido a empleados de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, con un pito de la forma más grotesca, grosera e irrespetuosa contra empleados de carrera, empleados que se formaron para trabajar allí y eran despedidos e insultados. Yo leía por aquellos días El honor del guerrero de Ignatieff, donde él narraba cómo había llegado a Ruanda con el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, y cómo habían llegado a un país donde vivían todos unidos como hermanos y terminaron matándose. Por otros motivos, por motivos étnicos, pero hermanos contra hermanos. Aquello no pudo ni siquiera llamarse guerra civil, de lo brutal que fue. Lo llamaron una confrontación entre hermanos, esa fue la calificación. Llegaron a contar muertos, hijos nacidos de la misma tierra. Los enfrentaron. Venían sistemáticamente sembrando odio. Los dos bandos, por igual, que es lo que yo quisiera hoy que quedara como aprendizaje en este programa. Los dos bandos por igual fueron enjuiciados. Los dos bandos por igual tuvieron personas que fueron condenadas. Un bando sembró el odio y el otro bando cayó en esa siembra de odio y cosechó. Y al final, los dos bandos eran iguales. Iguales de sanguinarios, iguales de groseros, iguales de odiadores, iguales de sembradores de violencia política y social. Y ese caso es un ejemplo el día de hoy. Es un ejemplo para el mundo. Yo en aquel momento trataba de hacerle ver en el artículo a mis lectores que no podemos caer en esa venganza, en esa revancha, en ese rencor y en ese resentimiento. Les hacía ver que el odio sembrado fue lo que llevó a ese genocidio, a esa masacre. Que está en quienes tenemos un poco más de cabeza, pensamiento, o quienes hemos leído 4 o 5 libros más, mantenernos en horas aciagas y de profunda conflictividad política y social como las que vivimos hoy en Venezuela, calmados ante la ira, calmados ante una sociedad que puede estallar por cualquier cosa. Nos corresponde a quienes estamos detrás de los micrófonos, a quienes somos personas que nos leen y nos escuchan, a los dirigentes políticos, a los líderes políticos, periodistas y medios de comunicación, los que quedan en pie, les corresponden estas horas tan delicadas, evitar caer en la trampa de la siembra del odio. Y me preocupa porque se está viendo en las redes sociales. Se está viendo un ensañamiento tremendo. Y eso es una línea transparente, imaginaria y muy delgada, que es muy fácil cruzar la línea de la barbarie. Hoy tenemos como invitado en este martes de justicia
al doctor Fernando Fernández, quien este sábado 7 de marzo escribió un artículo en ocasión de la conmemoración de los 25 años de los sucesos de Ruanda. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, gusto en estar con ustedes, como siempre los martes, con Thais Peñalver. Hoy nos honra con su presencia mi querido amigo el doctor Fernando Fernández, a quien tenemos como invitado hoy. Y ya Thais les adelantó el tema que vamos a tratar. Básicamente es la situación que tenemos planteada como buscando la solución de lo que tenemos hoy por hoy en Venezuela, para que simplemente recuperar la democracia, las instituciones y sobre todo la justicia. De eso se trata aquí los martes. Un punto muy, vamos a decir, central de esto es la llamada obligación de proteger, que por sus siglas abreviada, como usan los norteamericanos, por no decir los gringos, R2P, es la responsabilidad de proteger. Es un punto especialmente sensible que está siendo invocado en estos días, y yo soy partidaria de ello, porque encontramos que estamos ante un país secuestrado. Venezuela hoy por hoy es un campo de concentración. Aquí hay destierro, aquí hay problemas para reingresar al país después de que la gente sale en gestiones, digamos, diplomáticas o políticas. Ya lo hemos visto. Vimos lo que pasó con Albán, esa muerte aún no esclarecida, horrenda. Y en Venezuela hay una guerra silenciosa, como me gusta decirlo. Nosotros llevamos ya más de 400.000 muertos. Aquí la gente muere ejecutada por los paramilitares, llamados colectivos, muere torturada, muere realmente en las manifestaciones, de todas las formas atroces que ustedes puedan encontrar para definir una muerte que además es un establecimiento de una pena que no existe en el país y a criterio absolutamente del régimen. En este momento nosotros tenemos un presidente, vamos a decir constitucional, un presidente encargado, en vista de la ausencia absoluta que tenemos, porque el que detenta el poder hizo unas elecciones, convocó unas elecciones a su real saber y entender, anticipadas, inconstitucionales, ilegítimas, y en base a ellas pretende continuar en la presidencia de la República. Eso dejando de lado y sin mencionar lo correspondiente a la nacionalidad, nunca enfrentado ni resuelto, el abandono del cargo declarado por la Asamblea y la condena penal que tiene por el Tribunal Supremo legítimo en el exilio. El narcotráfico en Venezuela es una situación innegable que no podemos dejar de mencionar aquí. La detención, pues, o la detectación de cargamentos de droga regularmente que vienen o pasan por Venezuela es algo que se ha vuelto casi rutinario. Y un último comentario antes de darle la palabra a Fernando, porque para eso lo invitamos, para dejarlo hablar, era que a mí me preocupa mucho que si no invocamos la protección ahora, después ya no sea protección. Porque si la protección no es oportuna, después será otra cosa. Será reparación imposible, quizás, pero protección no será. Entonces yo creo que la protección la necesitamos nosotros ahora. Y bueno, ya con eso les adelanté mi opinión y ahora le damos la palabra a Fernando. Bueno, muchas gracias. Es un honor de verdad estar aquí con ustedes, dos grandes amigas desde hace muchos años. Así que es. Comenzamos en estas lides. La doctora Blanca Rosa Mármol de León, todo un ícono de la buena justicia, de los buenos tiempos en Venezuela, y mi queridísima también Thais Peñalver,
compañera de muchas lides en el área legislativa. Así es. O sea que estás con tus compañeras de la área legislativa y judicial. Y judicial. Nada menos. Exactamente, ¿no? Bueno. Dos ámbitos de acción muy necesarios que tienen que ser rescatados, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que me encanta esta introducción que hicieron ambas, ¿no? Porque me da chance de hablar de tantas cosas que uno va escribiendo por ahí y que en el tiempo se van acumulando y que algún día se ven plasmadas en un libro, ¿no? En nuestro libro llamado Genocidio y otros crímenes atroces, justamente hacemos una descripción de lo que fue el genocidio en Ruanda, ¿no? Que hacemos un recuento Horrible recuento. de los 6 grandes genocidios del siglo XX. No quiere decir que sean todos los genocidios que se cometieron, sino los más importantes, los que de alguna manera tienen que dejar lecciones para ser aprendidas, ¿no? Entonces, con motivo de ese libro y sobre todo con motivo del 7 de abril, día domingo, cuando se conmemoró justamente los 25 años de haber ocurrido aquel fatídico evento de 100 días, que fue el genocidio de Ruanda, era la oportunidad como para refrescar ese evento y justamente para sacar algunas conclusiones y relacionarlas con Venezuela. Esa es un poco la idea, ¿no? Que la idea es aprender de esas cosas tan terribles que ocurren y tantos errores que se han cometido, ¿no? Aprender para evitar, ¿no? También. Aprender a futuro, sí. Ya lo otro, se está haciendo un gran esfuerzo para indemnizar a las víctimas, para corregir en Ruanda, ¿no? Uh-huh. Me refiero, ¿no? Y para llevar a cabo la justicia reparadora y sobre todo para evitar que eso ocurra no solamente allí, sino en toda África y el mundo, ¿no? Ahí, para darles una idea, además de la cantidad todavía imprecisa, entre 800.000 y 1 millón de muertos de la etnia Tutsi, se han producido una cantidad de juicios, ¿no? Solamente en el ámbito de la Corte Especial para Ruanda, que funcionó en Tanzania, se juzgó a un grupo de unos 96 individuos considerados los jerarcas, que llevaron a cabo la matanza y que la promovieron y la ampararon, etcétera, de los cuales 67 fueron condenados, el resto fueron absueltos y otros fueron condenados a penas menores. Los 60 y tantos condenados fueron a cadena perpetua, ¿no? La máxima pena que se pudo realizar, porque en la justicia contemporánea está prohibida la pena de muerte. Entonces, no se puede castigar con el mismo mal a quienes ejecutaron ese mal, ¿no? Un poco el principio socrático de que una injusticia no se resuelve con otra injusticia. Así. La Además oscuridad no se resuelve con más oscuridad. Y además los errores son irreparables. Exacto. Si hay un error judicial, eso sería irreparable también, ¿no? Uh-huh. Y las penas perpetuas pueden revisarse con el tiempo. Siempre se revisan como los 25 años. Pero bueno, volviendo al tema, se produjeron también unos cuantos miles de juicios en la justicia penal ordinaria, se habla de unos 2.000 juicios, y 2 millones de juicios según la justicia tradicional, Gakama, que es la justicia tradicional de la etnia Tutsi y la etnia Hutu, con lo cual se ponía, digamos, remedio a las situaciones de venganza y de odio que se temió siempre que podían ocurrir. Y resulta, bueno, que esa justicia reparatoria, donde el culpable admite la culpa y la víctima o el sobreviviente perdona, logró pues un acontecimiento de reconciliación que todavía está en proceso. En proceso. Sí. Hay que ver lo que son esos millones de procesos, ¿no? Pero bueno, es parte de la magia que le aplicó el actual presidente Kagame de Ruanda, y fue quien tomó el poder una vez que cesó la matanza, y se hizo rendir pues a los golpistas, porque se presume que quienes mataron al presidente de Tanzania, de Ruanda en aquel entonces, eran los mismos que le dieron el golpe, ¿no? Uh-huh. Pero había toda una insurrección y una rebeldía popular que hizo pues que ese gobierno depusiera las armas y el poder, y entonces se ha ido pues a un proceso de reconciliación con todo el apoyo
y para la reconstrucción que ha dado el mundo occidental y el mundo moderno, ¿no? Y Naciones Unidas. Y esa matanza, Fernando, y perdona que te interrumpa, se llevó a la vista de toda la comunidad internacional, es decir, la humanidad lo vio y permitió que se hiciera. Sí, fíjate tú que Lo hubo toleró. cantidad de errores, ¿no? Todos los errores se cometieron allí. Cuando hay una situación en crisis tan grande, por ejemplo, el Banco Mundial dio un préstamo para poder recuperar al país de la pobreza y cimentar la paz, porque era un país que estaba en guerra civil desde hacía muchos años, ¿no? Y lo que les proporcionó para eso fueron machetes, picos, hachas, cuchillos, instrumentos de labranza, y fueron las armas utilizadas. Qué horror. Entonces, no es que se toleró ni se aupó, sino que se cometió el error garrafal de no realizar una serie de intervenciones en las cuales se pudo realizar una prevención o evitar males mayores. Había presencia militar. El primer error fue que los militares no actuaron. Estando allí adentro, había una fuerza militar de 2.500 hombres y más bien fueron retirados, ¿no? Que ese es el problema con el tema militar, que tú no sabes en qué proporción pueden ayudar o en qué proporción pueden ser parte del problema, ¿no? Que no son una Lo caja digo, negra. no solamente es una caja negra. Es una caja negra. Ahí ¿no? están en Sudán la población, más de 1 millón de habitantes, pidiendo que las Fuerzas Armadas los ayuden a salir de al-Bashir de una manera pacífica. Bueno, ejerciendo el legítimo derecho a la protesta continuada, se llama protesta pacífica, y dicen, hasta que no se vaya el tirano, no nos movemos de aquí. Es que es la fuerza arrolladora de un pueblo decidido cuando dice basta ya. Y no hacen falta militares, no hacen falta otros artículos extranjeros, cuando ese pueblo está decidido. Claro, vamos a una pausa. Es desactivar la Fuerza Armada que Exacto. protege al criminal. Así es. Vamos a una pausa, amigos. Seguimos con este interesantísimo programa de hoy de justicia. Hoy es el espacio de la magistrada Blanca Rosa Mármol con nosotros cada martes, y nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Fernández. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Sí, continuamos acá en Buen Provecho. Estamos hablando con el doctor Fernando Fernández. Estamos hablando de, bueno, sucesos que ocurren en sociedades donde básicamente no hay educación, básicamente no hay democracia. Son territorios baldíos donde ya se han convertido en estados fallidos. En estos lugares como en Ruanda tampoco había electricidad, tampoco había agua. Había allí un movimiento político que tenía secuestrado también un país, habían dado un golpe de Estado, y cuando revisamos todos estos estados, siempre hay un militar golpista marxista que está detrás de esto. Entonces esas coincidencias,
no sé si sean coincidencias con nosotros, ojalá que no lleguemos a esto, pero bueno, estamos hablando, haciendo un recuento de lo que no se hizo, de quienes no escucharon, porque es que los países, yo recuerdo haber leído en el 2002 un informe de la ONU donde decía que las grandes potencias ya estaban cansadas de esos paisitos que no se sabían valer por sí mismos. Ujú. Ya estaban cansadas, porque es que siempre están pidiendo ayudas, pero ellos no son capaces de resolver sus propios problemas y entender que los nacionales de un país son los encargados de ponerle fin a una situación de secuestro, de tiranía, de todo esto que conlleva a esas masacres y estas situaciones. Son los países. Son los nacionales, son los partidos políticos, son las élites, son los periodistas, son los escritores, es el pueblo, la gente la que tiene que resolverlo de buena lid. Y ya en el 2002 ya habían esos informes en la ONU. Ahora, estamos hablando de hacer un recuento sobre Ruanda, lo que no se hizo, cuántas personas murieron. Y bueno, ¿habrá alguna similitud entre nosotros y ellos en este momento? Porque eso comenzó con una siembra de odio, de parte de todos. Había una siembra de odio hecha justamente por radio fundamentalmente y una revista llamada Cangura, que luego retransmitía los llamados 10 mandamientos de los Hutus, donde se incitaba de manera expresa a matar, ¿no? Y a no tener Pero piedad. era un odio étnico, ¿no? Y de clases, Ujú. porque los Tutsis eran los ricos Ujú. y los Hutus eran los explotados. Ujú. Eso era más o menos parte del mensaje. Y bueno, toda una cuestión de orden étnico y también de clases sociales, porque había una tendencia izquierdista pues en el gobierno de entonces, ¿no? La revancha. Sí, la revancha social. Que ahí justamente, un poco retomando el tema que iniciaba ahí sobre la siembra de odio, ¿no? Hay un trabajo que yo ya he publicado sobre el tema, unas presentaciones sobre el odio programado. Así como el amor se programa, en el culto de la personalidad, el odio también se programa, ¿no? Yo siempre hago una encuesta entre los estudiantes, en los foros donde voy, acerca de cuál es el odio más eficaz. Es decir, cuál es la causa eficiente de mayor número de matanzas. Y pregunto, el odio de clases, el de raza, el de etnias, el religioso, el territorial. Qué pregunta tan escalofriante. Y el imperialista, ¿no? Y curiosamente, siempre gana en la encuesta el odio imperialista, del imperialismo, el nacionalista y el religioso. Y resulta que no, son insignificantes esos odios frente al odio de clases. Es el más fuerte. Es el más fuerte en términos cuantitativos. Solamente Mao Zedong logró liquidar unos 73 millones de personas. Stalin, Espantoso. unos 60 millones. Es decir, ambos por separado superaron ampliamente a Hitler. Sí. Y superaron ampliamente a cualquier otro, ¿no? Y eso no a Pol se Pot dice y así, Castro. exacto. Claro, porque son estudios estadísticos. Parte de los contenidos de este libro justamente está en analizar desde el punto de vista de la criminología de masas esos eventos. Estamos hablando de comunistas, ¿no? Sí, el comunismo lleva a la vanguardia en materia de número de crímenes, ¿no? Ujú. Claro, ya cuando tú entras en la calidad de los crímenes, el régimen nazi gana en términos de crueldad y sofisticación, ¿no? Sí. Por lo absurdo, lo loco, Son otros lo elaborado ribetes. de esa industria para matar, ¿no? Sí. Pero en términos estadísticos gana, pero con creces, ¿no? El odio de clase. Entonces, es muy importante el tema del odio y cómo se fabrica, cómo se construye, cómo se programa, porque en el caso de Ruanda, es como se utilizó mucho la radio de las Mil Colinas, que era una radio comunal, que era lo que le llegaba a la gente, porque el analfabetismo estaba muy extendido y no leían la revista Cangura. Ujú. Entonces la radio retransmitía y en gran medida pues era la que podía hacer ver pues cuál era el mensaje, ¿no? Aplastar las cucarachas, cortarle la cabeza a los árboles más altos. Porque había dos mensajes, uno expreso, que era totalmente, digamos, insultante y denigrante, decirles cucaracha, pero también se le decía a los árboles altos. Porque los Tutsis, a diferencia de los Hutus, son muy altos y espigados. Y los Hutus son más bien bajitos y rechonchos. Eso también les molestaba, entonces. Claro, es que ahí es donde viene el ingrediente colonial,
porque los belgas, que fue la última colonia, Prefirieron a los otros. preferían a los otros, eran más organizados, eran criadores de ganado y cultivaban la tierra y tenían como mayor Afinidad. mayor afinidad. Entonces eran los preferidos, ¿no? Pero te pregunto, Fernando, Entonces- ¿dónde están esos locutores que llamaban al odio en la radio en este momento? ¿Dónde Buena están? pregunta. Bueno, en el caso de Ruanda fueron condenados, tanto a nivel empresarial como a nivel de los locutores. Ujú. Y hay testimonios de agarradores. Por ejemplo, la periodista principal, ahorita no recuerdo bien el nombre, porque los nombres africanos son para mí como los nombres rusos. Sí, Impronunciable. impronunciable. Yo he hecho el esfuerzo de aprendérmelo, pero se me olvida, ¿no? Sí. Ella confiesa pues que sí, que ella participó, porque además le habían dicho que si no lo hacían, los tutsis la iban a matar a ella. Entonces fue, digamos, coaccionada y sin embargo no se salvó de la cadena perpetua, ¿no? Eso se parecería mucho a estoy siguiendo órdenes. ¿Qué Vale. ocurre Siguiendo aquí? órdenes, Aquí está exactamente. Fernando, Valeri Bemeliki. Ajá, Bemeliki. Bemeliki. Una Entonces, periodista profesional y todo, y bueno, ya confesó, fue terrible la confesión, muy dura, muy sentida y acogida, pero aún con eso no logró atenuar la pena, ¿no? Era culpable, pues, ¿no? así es. Aplicaría entonces, porque regularmente la magistrada Blanca Rosa Mármol aquí hace un llamado a los jueces que tienen detenidas o privadas ilegítimamente de su libertad, por ejemplo, a los presos políticos, esos funcionarios policiales que alegan estamos cumpliendo órdenes. Podríamos hacer una similitud entre la condena a esta periodista y lo que hacen actualmente. Nosotros estamos siguiendo órdenes. Nos llevamos a fulano de tal, no ha cometido un delito, pero es que estamos cumpliendo órdenes. Sí, fíjate que eso es tan claro que en el Estatuto de Roma y todo lo que es el derecho penal internacional y jurisprudencia sobre eso no se considera una excusa, Claro que no. porque tú no puedes no saber, en otras palabras, tú no puedes ignorar que cometer un crimen de genocidio, un crimen de lesa humanidad, está absolutamente prohibido. Es como el principio de legalidad penal, ¿no? Es decir, la ignorancia de la ley No excusa de su cumplimiento. Correcto. Entonces se supone que todo el mundo debe saber que un crimen de esta naturaleza requiere pues de parte del subordinado, sea soldado, sea juez, sea empleado, sea periodista, sea abogado, sea lo que fuere, él tiene que rebelarse frente a eso. Entonces ahí es donde viene la desactivación y no cumplir con esa orden. Se considera que no incumple con un deber de obediencia, porque es la desobediencia legítima. Eso se llama Correcto. desobediencia legítima. Exactamente. Es bien importante ese concepto. Muy bien explicado. No, y que ojalá llegue porque Sí. aquí hay una hegemonía comunicacional, hablando de estos programas de radio donde se sembraba odio. Sí. En la hegemonía comunicacional que ha sido sembrada durante 20 años en Venezuela, hay un mensaje recurrente de odio permanentemente, el insulto, la ofensa, exponer al escarnio público a personas inocentes, Sí. burlarse de líderes políticos. Hay programas donde los exponen, incluso así como las cucarachas, aplástenla, en otros términos, pero los exponen y con público que aplaude aquello. Del otro lado también a veces cuando se levantan los tonos por parte del liderazgo, estarían propensos también el día de mañana ante una justicia transicional, que de eso vamos a hablar ahora, Sí. podrían estar enjuiciados o vigilados también. Hay fíjate. similitudes en los bandos, y así como no se salva el que alega estar cumpliendo una orden, el del otro bando, supuestamente el afectado que ha caído en la trampa de la siembra de odio, puede salvarse, puede decir, no, pero es que a mí me ofendieron, es que a mí me mandaron a matar por radio y televisión, y entonces yo respondí. ¿Se salva con esa excusa? Bueno, fíjate que no se salvaría por lo que hablamos, ¿no? No se considera una causa de justificación en términos estrictamente del derecho penal que le encanta a la doctora Margo, ¿no? Nos encanta Es decir las cosas como inadmisible son. como excusa absolutoria, es inadmisible. De pleno derecho, además. Además, Pero fíjate tú que para un poco en el plano preventivo, parece muy importante ver cómo es el modus operandi de un genocidio y de un politicidio. Cumplen los mismos pasos. Genocidio cuando la razón es genética, es decir, por condiciones que tú no puedes cambiar, étnicas, raciales,
consanguíneas de orden religioso, por ejemplo la religión judía, y también de nación. Es decir, ser del pueblo Pemón, ser del pueblo Guayú, del pueblo judío, es una condición que tú no puedes cambiar. Así te bautices para otra religión, seguirás siendo de ese pueblo. ¿Okay? Es el sentido del genocidio. Y el politicidio, el móvil es diferente porque es por la opinión política. Y es donde viene el tema de la lucha de clase. Entonces, el primer pecado, que podría ser el primer paso de alarma, es cuando un gobernante o cuando un líder de cualquier tipo, pero que tenga alguna trascendencia, divide a la sociedad. Así es. Al dividir a la sociedad mediante etiquetas, ¿ok? Ya tú estás clasificando y creando la noción de los míos y los otros. Los míos son mis amigos y los otros son mis enemigos. Entonces es donde viene ya el derecho del enemigo, tanto administrativo como penal, y viene toda esa marginación y toda esa discriminación que luego se convierte en algo muy violento, ¿no? Entonces esa clasificación y división está muy claramente escrita desde los tiempos de Julio César, divide y vencerás, ¿okay? Tiempos de Maquiavelo, divide et impera, tiempos de Luis XIV, divide et reina. Y que Kant lo magnificó cuando dijo, bueno, primero ponte del lado de los tuyos, que son los ricos, los chéveres, los buenos, después te pones al lado de los pobres, y le dices que los ricos son los malos, y por último lo dejas solo los dos, y ahí viene la tiranía. Ahí viene la dictadura. Ahí aprovecho. Pasos que han sido rigurosamente seguidos. No, es que tú lo ves. Lo está dibujando clarito, porque además ahí voy y me aprovecho y capitalizo un descontento, cuando no sea cierto también, pero lo capitalizo para mí. Claro, lo capitalizo cuando hay una irregularidad, una injusticia social. Sí. Luego viene la simbolización, que cuando tú clasificas le pones un nombre que significa algo. En el caso de las cucarachas lo vemos claramente, ¿no? Que luego viene la deshumanización. Entonces la simbolización a veces son palabras inocuas. Por ejemplo, ustedes saben lo que significa la palabra escuálido. Descarnado. Descarnado. No significa exiguo, como él quiso decir, pero no supo. La visión original de la etimología latina, el escuálido, es la persona amarillenta, la persona que está enferma, era el leproso de la Edad Media, era lo que como estamos poniéndonos que ahora, tiene síntomas hepáticos o tiene síntomas de SIDA, lo que sea. Es la persona a la cual todo el mundo rechaza por miedo. En la antigüedad era la persona a quien le negaban la entrada a las puertas de la ciudad, porque todo el mundo tenía miedo al contagio. Era la persona con peste. Entonces, ahí viene esa simbolización que la gente no se dio cuenta y ahí estuvo metida. Luego vino la discriminación, menos derechos para ti, más derechos para los míos. La deshumanización, ya el escuálido pasa a ser un parásito, el escuálido pasa a ser un animal, un bicho, un desprecio, animal. Desprecio ya total. Es la cucaracha. Así es. ¿Okay? Luego viene la organización, la polarización, la preparación, la persecución final y el exterminio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo prevenir? Bueno, empezando a identificar estas cosas, ¿no? Esto es como una especie de test que hay que hacer en cada sociedad para ver en qué grado se encuentra eso, y cuando tú veas mensajes que dividen a la sociedad, ya eso hay que atacarlo de raíz, erradicarlo. Incluso dentro de los propios grupos. Sí, claro. Porque entre bando y bando, en esos bandos también hay grupos que dividen. Tú no puedes evitar los estereotipos y el prejuicio. Así es. Todos somos humanos y todos tenemos estereotipos, y hay a quienes queremos y a quienes rechazamos. Eso es así. Eso es así. Y muchas veces la reacción es afianzarse. Cuando es explotado dirección políticamente, tiene el riesgo de un politicidio o de un genocidio. Sí, es correcto. Entonces, yo diría que esa es la primera etapa. Y luego, bueno, vamos al R2P. ¿Les parece? Perfecto. Pero vamos después de la pausa, porque ya estamos a punto de ir a nuestra pausa de este minuto. Al regreso, aclaramos el comentario de la magistrada Blanca Rosa. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Quedan. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Son las 12:38. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy con el doctor Fernando Fernández, imagínense, el doctor Fernando Fernández y la magistrada Blanca Rosa Mármol, ambos hablándonos de lo que va a ser inevitable en la justicia penal en Venezuela después de 20 años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los venezolanos. Una situación tremenda en un estado fallido. Le quiero recomendar un artículo publicado el 7 de abril en el blog del doctor Fernando Fernández, Lecciones del genocidio en Ruanda. Es interesantísimo porque, bueno, además de sus libros, sus conferencias, nos está haciendo acá no un comparativo, sino una revisión de cómo se pudieron haber evitado aquellos hechos, y no es difícil ponerse en estos zapatos en este momento que estamos ahora en Venezuela. Nos dice en su artículo: otro aprendizaje derivado de esta tragedia es la aplicación del principio de responsabilidad de proteger, o R2P, que invocaba hace 2 semanas de forma dramática, casi que no que lo invocaba, lo suplicaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en clara demostración de que no hay un acuerdo entre los países del mundo por activar algo hacia Venezuela. Eso ya está claro, aunque lo pidamos. Si lo pedimos, pues vamos a quedar muy mal, y ya nos han advertido, no lo hagan porque eso no está sobre la mesa. Entonces tienen que ocuparse ustedes de eso. Por favor, explícanos qué significa, y a la hora de hacer justicia, ¿cómo vamos a hacer justicia? Sí, fíjate que el R2P, luego de Ruanda y sobre todo de la ex Yugoslavia, también otro conflicto genocida étnico, ¿okay? Y además religioso, digamos, y nacional, y de nación también, porque era la nación serbia contra los kosovares, musulmanes, y además de eso, de una etnia distinta pues a los eslavos. Surge la noción del R2P, el deber de proteger. El deber de proteger tiene 4 variantes, ¿no?, de intervención. ¿En qué consiste esto? En que la comunidad internacional, una vez que constata que un Estado no cumple con su deber primario, que es proteger a su propia población, y que o cede a un grupo organizado, o que el propio Estado se convierte en el agresor, en el victimario de su propia población. Que en nuestro caso. Entonces ahí es cuando la comunidad internacional debe asumir de manera subsidiaria y complementaria, ambas a la vez, la responsabilidad de proteger a esa población en contra de los intereses de ese Estado. Entonces, los principios sagrados de no intervención y de soberanía de los Estados se supedita al deber de proteger. Eso es correcto. Y el deber de proteger tiene 4 facetas mínimas, ¿no? La faceta jurídica, la faceta financiera, la faceta política y diplomática, y también la faceta militar. Entonces, jurídica, financiera, política y diplomática, y militar. Son 4 facetas
que están identificadas en ese deber de Y que hay que proteger, ¿no? cumplirlas paso a paso. Hay que cumplirlas, se pueden cumplir varias de ellas simultáneamente, ¿no? ¿Tú podrías decir que en Porque- este momento se ha iniciado con el grupo de contacto, con el grupo Sí. de Lima, que ya la fase jurídica ha ido Esa es avanzando? la fase diplomática. Política. Ujú. Cuando los estados, independientemente, ejercen su función. Cuando tú ves, por ejemplo, en Venezuela, a los embajadores de los distintos estados que van y acompañan a la Asamblea Nacional y lo Respaldan. respaldan. Y lo reconocen. Y lo reconocen a nivel internacional y reconocen a sus embajadores, esa es una forma de intervención en el principio de soberanía y en el principio de no intervención. Están interviniendo desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político, de forma abierta y limpia, pues, porque está reconocido a nivel de Naciones Unidas. La jurídica es muy compleja, es novedosa, porque es la que tiene que ver con el sistema de derechos humanos de la OEA, es decir, la Comisión y la Corte Interamericana, y que está en pleno ejercicio. Eso viene del año 2002, cuando en Venezuela fue colocada ya los exámenes especiales que demostraban la gravedad del año 2002 de los derechos humanos, coincidiendo con tu análisis de aquel entonces. Es porque ya se veía pues que había un patrón de actividades de parte del Estado de violación de derechos humanos y de permitir que esto se violara. 17 años han pasado. Estamos hablando de eso. Hay que ver la historia de esos informes de la Comisión Interamericana y las sentencias de la Corte Interamericana Claro. también, ¿no? Entonces, una forma de intervención, y la suprema en ese orden de intervención jurídica es la de la Corte Penal Internacional y el examen preliminar, que está en plena fase. Sin Ese examen Fatou preliminar- Bensouda sería mejor. ¿Perdón? Sin Fatou Bensouda. Fíjate que yo tengo una visión totalmente distinta porque hay un equipo tan profesional como el que tiene la señora Bachelet. Así es. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en diciembre. Bueno, entonces no la Y de necesitamos a ver- ella, nos y quedamos ver con el equipo. una cosa muy interesante de interacción y de que hay instituciones que funcionan. Ya la Corte, ya hubo un dismiss, un rechazo de las iniciativas que hubieron entre el 2006 y el 2002, retrospectivamente, porque las acciones que se habían intentado hacia Venezuela estaban muy mal planteadas, eran contradictorias y mal hechas. Fíjate que desde el punto de vista legal, yo he llegado a la conclusión de que, primero, el sistema de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma es un sistema mixto. Entonces, el examen preliminar es complejísimo y para que te emitan una causa tiene que ser tan compleja como un recurso de casación. Tú que conoces eso, Horrible, horrible, horrible. pero un tema técnico, porque no te olvides que del otro lado va a estar también alguien Claro. defendiéndose. Así es. Con muy buenos abogados y con muchos recursos. Muchos recursos económicos, Entonces, sobre todo para hacer los lobbies, porque económico, esto se porque- maneja por vía de lobbies. Si Y de ahí voy a lobbies- decir algo que es muy chocante, a ver, pero dígame. siempre dicen como un gran consuelo para quienes están o estamos agraviados, que esas acciones son por delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Eso es correcto. Eso es correcto, pero la gente prescribe, La gente muere. la gente muere, Sí. esperando. Pero date cuenta, y ahí ya entramos en transición, que Vaya, es la otra ok. parte Por favor, jurídica. necesitamos justicia. Los ruandeses llevan 25 años en justicia transicional y les va a llevar toda la vida, en mi opinión, y generaciones futuras. Los alemanes, que son los campeones en justicia transicional, llevan la justicia transicional de la Primera Guerra, que fue casi inexistente, porque nunca se juzgó al Kaiser Guillermo de Prusia. Pero después de la Segunda Guerra hubo cantidad de juicios. Con decirte que hubo 13 millones de actuaciones procesales, es decir, de averiguaciones abiertas, para llegar a juzgar unos 2 millones aproximadamente por la justicia penal ordinaria y a los jerarcas por la justicia especial militar de las grandes cortes de Nuremberg, ¿no? Y todavía están juzgando. Acaban de juzgar a personas de 94 y 96 años, el caso Denjanjuk, el caso Groening y otros casos más que se han venido juzgando, ya de actores de pequeños delitos comparados con los que cometieron los jerarcas, ¿no? Pero brutales cuando uno los compara con cuestiones. Estamos hablando, por ejemplo, el último de Denjanjuk por 25.000 personas torturadas. Y en el caso de Groening,
por unos 315.000 personas llevadas a los crematorios. Y ellos no mataron a nadie. Simplemente estaban allí y pudieron hacer algo y pudieron evitarlo, pero no lo hicieron. Eso es muy bueno que lo hayas recalcado. Entonces, la justicia transicional va a ser una cosa con la cual vamos a tener que vivir muchos años. Y va a ser muy importante porque va a tener que convivir con la justicia penal ordinaria y la civil también por las reparaciones. Va a tener que convivir con la justicia universal porque habrá casos que no se juzguen aquí, pero que se pueden juzgar en Colombia, se pueden juzgar en España, se pueden juzgar en Estados Unidos, como ha ocurrido por ejemplo con el caso del hijo de Charles Taylor, el criminal de Liberia, que fue agarrado en los Estados Unidos porque él tenía nacionalidad norteamericana y se metió como si no hubiera pasado nada y le cayó la justicia universal. Así es. Y por último la justicia internacional, que es la Corte Penal Internacional. Se convierten en unos parias del mundo. Sí, unos parias que no consigues lugar. Y cada día eso se va perfeccionando más porque todavía hay espacios donde hay impunidad. Corea del Norte, Cuba, la misma Venezuela actualmente, Bolivia, etcétera, ¿no? Pero esos son los lugares de asilo, ¿no? Todavía sí, lugares, espacios cada vez menores. Cada vez más se les hace el mundo cada vez más pequeñito. Tenemos que ir a una pausa, Fernando, y te voy a dejar una pregunta. Faltó la militar y la financiera. Bueno, al regreso rápidamente, porque tenemos apenas 4 minutitos cuando volvamos de la pausa, porque también te quiero... no sé, no creo que nos va a dar tiempo, pero bueno, como la justicia transicional va a durar muchos años, entonces tenemos muchos programas para ir avanzando sobre esto. Creo que fue un abreboca para que entendamos hacia dónde vamos. La ciudadanía es factor fundamental para empujar que se haga justicia. No me respondes todavía, vamos a una pausa y ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos ya con nuestro programa de hoy maravilloso. Bueno, como peces en el agua estamos aquí, los que creemos en la justicia, los que creemos en el derecho y que, bueno, son retos, son situaciones de reto en la que estamos rodeados de odio, de venganza, de resentimiento. Son 20 años que se dicen fácil, pero son en 20 años que hay que resarcir, hay que educar de nuevo a un país y creo que es la justicia por donde se comienza a educar al país. Le preguntaba a Fernando, y yo lo trato así porque nos conocemos hace años. Cuando tú eras una niñita. Cuando yo era una niñita estudiante de Derecho. Y ya un caballero crecido. Recién graduado de abogado. Además, nos tocó trabajar juntos en la mejor comisión del extinto Congreso, que era la Comisión Legislativa, la que hacía los códigos y reformaba las grandes leyes, que las grandes leyes son las leyes orgánicas. Allí, de la mano de los mejores, yo aprendí, y entre esos mejores estaba ya Fernando Fernández. La ciudadanía. ¿Estas cosas uno se sienta en un diván y espera que la justicia haga su trabajo? ¿O es indispensable que cada ciudadano pida justicia? Sí, la ciudadanía tiene que activarse en el sentido griego de la polis. Es decir, hacer suya la vida política y los asuntos humanos de la polis y de este gran país que es Venezuela. Y eso tiene 2 niveles de actuación organizada. Una es la política,
a través de partidos políticos. Si hay una cosa que hay que reformarle a la Constitución, es eso de organizaciones con fines políticos. Hay que decirlo con nombre y apellido. Partidos políticos. Así es. Ese es el elan vital, es la savia de la democracia, es la sangre de ese organismo llamado país, y es necesarísimo, pues, que haya una reconstitución de los partidos políticos, empezando por el término. Y lo segundo es que el que no quiera hacer vida en un partido político, que lo haga en una ONG. Así es. Desde un condominio, una asociación de vecinos, o una asociación para los derechos humanos, o para los temas agrícolas, o para los temas del agua, los temas de la electricidad. Tiene que proliferar la actividad pública del ciudadano común y corriente. Así es. Ese es el motor del progreso en todos estos países. De hecho, ese es el momento en el que se convierte en ciudadano. Ahí es cuando te integras a la polis, ¿no? Así es. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, y nos quedó el tema financiero, el tema militar, que lo dejamos para otro programa. Sí, lo dejamos para otro programa porque vamos a hablar entonces densa y extensamente sobre la justicia transicional, y yo creo que es importante porque no solamente para que lo escuchen quienes nos escuchan y tienen hegemonía comunicacional, sino para los cuerpos de seguridad del Estado que no han servido a la democracia y a Venezuela, sino han servido a una parcialidad política, sí, comienzan a entender que aun cuando les hubiesen dado órdenes, eso no los va a excusar de ser llevados a la justicia por privar, por ejemplo, en el caso de los presos políticos, ilegítimamente de su libertad a ciudadanos que son inocentes. Así es. Por algún caso. Entonces yo creo que es hora de despedir la magistrada, bueno, y Fernando, gracias por estar. Creo que ha sido un programa de verdad nutritivo. Creo que los oyentes deben haber quedado satisfechos, eso esperamos, y bueno, esto continúa, ¿verdad, Fernando? Sin duda que sí. Gracias, Fernando, por acompañarnos en este programa, por la claridad de tus conceptos, por resumir algo tan denso. Porque además tu libro tiene más de 300 páginas, tus investigaciones, bueno, imagínate. Caramba. Por haber explicado con tanta precisión académicamente, creo que nuestra audiencia lo entendió, y bueno, el mensaje, claro, no podemos caer en esa trampa del odio, que mira dónde terminamos. El mensaje es para nosotros los que estamos de este lado, los demócratas, los que queremos conquistar la libertad de Venezuela. Nosotros estamos obligados a parar estos mensajes de odio. Nos decía nuestra psicóloga Marisol Ramírez que el odio es personal, está muy bien, pero hay que parar todo lo que sea regarlo como una mala semilla. Hay que pararlo de inmediato. Con justicia, eso se para con justicia. Y con el verbo, magistrada, con el mensaje que estemos enviando. Tenemos que coadyuvar porque miren todos los presos que hay. Y yo ponía el caso, Fernando, la semana pasada, de las monjitas aquellas, que le cerraron las puertas del convento a, por ejemplo, por decirlo, yo lo he explicado de una forma muy coloquial, a los chavistas que venían huyendo, supuestamente, y le cerraron la puerta, las monjitas están presas. Así que de este lado nos toca la tarea fundamental y responsable de bajarle 2 a este tema del odio. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias por acompañarnos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho.